¿Sabías que existe una historia en la Biblia sobre un hombre tan íntegro, que incluso en el cielo se habló de él? No era rey, no era guerrero, no era profeta, pero su nombre resonó en lo alto por su fidelidad. Ese hombre era Job. En una tierra llamada Uz vivía Job, un hombre recto, intachable y temeroso de Dios. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Era respetado por todos. Era, literalmente, el hombre más próspero del Oriente. Cada vez que sus hijos celebraban banquetes, él ofrecía sacrificios por ellos. Su amor era preventivo. Sin embargo, mientras en la tierra todo parecía estabilidad, en el cielo ocurría algo inesperado. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció el adversario, Satanás. Dios le preguntó de dónde venía. Entonces, el Señor dijo algo impresionante. ¿Has considerado a mi siervo Job? Pero Satanás replicó con una acusación. ¿Acaso teme Jehová Dios en vano? ¿No lo has rodeado de protección? Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía, pero no su vida. Lo que vino después fue una tormenta de tragedias en cadena. Un mensajero llegó corriendo. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas. En cuestión de minutos, Job lo perdió todo. El silencio debió ser ensordecedor. Imagínalo, el hombre más próspero del Oriente, ahora de rodillas sobre el polvo, con la túnica rasgada y la cabeza rapada, en señal de duelo. Y entonces dijo una de las frases más impactantes de toda la Escritura. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. En medio del dolor más brutal, adoró. Pero la prueba no había terminado. Nuevamente los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y otra vez apareció el adversario. Dios volvió a mencionar a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún conserva su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Satanás respondió con frialdad. Piel por piel. Esta vez no se trataba de riquezas ni posesiones, sino del cuerpo, del dolor físico, del sufrimiento directo. Dios permitió la prueba, pero puso un límite claro. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces, el dolor dejó de ser noticia, y se volvió carne. Job fue herido con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su piel se cubrió de llagas. Se sentó en medio de ceniza, y tomaba un pedazo de barro para rascarse. El hombre respetado, ahora, era evitado. El rico, desfigurado. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, llegó el golpe emocional más profundo. Su propia esposa. ¿Aún conservas tu integridad, Job? Debilitado, pero firme, respondió. Hablas como una mujer insensata. Y en todo esto, no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon lo que había sucedido, y fueron a visitarlo. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron con él en silencio, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando finalmente comenzaron a hablar, el consuelo se transformó en acusación. Elifaz insinuó lo que los otros también pensaban. A nadie sufre sin razón. Si estás pasando por esto, algo habrás hecho. Bildad fue más directo. Así tus hijos murieron. Fue por su pecado. Zofar fue aún más duro. Dios te está castigando menos de lo que mereces. Job no solo estaba cubierto de llagas, ahora también estaba cubierto de sospechas. Entonces, algo empezó a romperse dentro de él. Por primera vez, abrió su corazón sin filtros. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Perezca el día en que yo nací. Job defendía su integridad una y otra vez. Sabía que no era perfecto, pero también sabía que no había hecho nada para merecer semejante tragedia. Yo quiero hablar con el Todopoderoso. Mientras sus amigos lo acusaban, él insistía. Mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. En medio de su peor noche, todavía sostenía una chispa de esperanza. Los diálogos se volvieron cada vez más intensos. Argumentos, reproches,
Discursos largos. Luego apareció un cuarto personaje, Eliú, más joven y apasionado. Él dijo que todos estaban equivocados, que el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es enseñanza, a veces es una forma en que Dios habla, cuando el hombre no escucha. Pero ninguna explicación parecía suficiente. Y entonces, después de tantos discursos humanos, finalmente habló. Dios en un torbellino se levantó, y desde la tormenta una voz poderosa atravesó el corazón de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás. No fue una explicación detallada del porqué. Fue algo más profundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta tras pregunta, Dios mostró la inmensidad de su poder. No estaba humillando a Job, estaba ampliando su perspectiva. Entonces respondió, ya no con reclamo, sino con reverencia. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. No obtuvo una explicación detallada de su sufrimiento. Dios reprendió a los amigos de Job porque no habían hablado correctamente acerca de él, y les pidió que ofrecieran sacrificios. Cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió su cautiverio. Le devolvió el doble de lo que había perdido. Recibió nuevamente hijos e hijas. La restauración no borró el dolor, pero demostró que el sufrimiento no fue el final de su historia. Y aquí está la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Amamos a Dios solo por lo que nos da, o por quién Él es? La historia de Job nos recuerda que la fe verdadera no depende de las circunstancias. No siempre entenderemos el porqué. No siempre habrá respuestas inmediatas. Sí, esta historia habló a tu corazón. Hoy decide confiar, incluso cuando no entiendas.